grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, queridos amigos, hablé mucho hasta ahora, el turno para ustedes. ¿Qué nos cuentan al oído, Demar, Sergio, Jair? Pues, doctor Londoño, hablaba usted en su editorial de diálogo, pero pues diálogo el que tenemos usted y yo, el que tiene Demar con nosotros aquí en los micrófonos al aire, sí, eso es el diálogo. Aquí lo que están es negociando, y lo ha dicho Ceballos, ¿no? Negociación. Y cuando uno negocia, pues uno cede cosas, otorga beneficios. Bueno, eso es negociando y entregando, más que el diálogo. Claro, de dialoguitis nos tienen hasta la corona, pero de ahí para adelante la negociación para entregar, ¿no? Porque pues lo que exigen es entrega de cosas. Claro. ¿Y cuáles cosas son las que están pidiendo? Vaya uno a averigüe. Ah, no, 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 un pliego larguísimo con 18 puntos, el denominado pliego de emergencia que pues que lo tiene todo, absolutamente todo, y ante el cual el gobierno nacional ha dicho que está dispuesto a negociar todo con todos. ¿Y qué legitimidad, me pregunto yo, tienen los que dicen ser la contraparte? ¿Cualquiera puede ir e imponerle al Estado negociar un pliego de peticiones? Me parece que así no son las cosas en democracia, no hasta donde las entendemos y como las hemos entendido y aprendido. Demar, ¿el Congreso no se ha dado cuenta de que estas marchas y estos diálogos lo suplantan? Que el No, Congreso no se ha dado cuenta, es no. precisamente el escenario para la gran Claro, es confrontación ese, nacional, para es las ese donde grandes se da el debate. discusiones, para debatir los grandes temas del país. ¿No es el Pues vea, Congreso? doctor Fernando, le comento en qué puede estar ahora mismo el Congreso de la República. Estaba en un momento bastante complejo el tema de trámite de normas, sobre todo si se trata de normas del gobierno, porque se ha visto como con alguna sistematicidad, tanto en comisiones como en las plenarias, los de oposición, que tienen un buen número de representantes de oposición, le ponen o le tiran piedras a los proyectos del gobierno en protesta a lo que está ocurriendo, lo que ha hecho que las comisiones y las mismas plenarias sean lo suficientemente lentas y llenas de discursos, muchos de esos desde el odio, para tratar de incendiar un poco más lo que ya está bastante prendido, que es esta situación de orden público en Colombia, por cuenta de lo que llaman el descontento social, como si eso de tirar piedra tuviera algún sentido, porque además lo que estamos viendo no es gente marchando en las calles, no, estamos viendo una cantidad de vándalos tirando piedra y atacando a la policía, eso es lo que estamos viendo, primero eso, y segundo, algunos miembros de la extrema izquierda que saben aprovechar cada guiño que se les da, han salido a hacer política con esta situación. ¿Y cómo va a hacer política? Los hemos visto del lado de los manifestantes, del lado de los que tiran piedra, de los encapuchados, algunos logrando bajar a capturados de una camioneta de la policía, a otros impidiéndole al ESMAD o al ejército que se movilicen de un barrio a otro porque ellos son representantes a la Cámara o porque ellos son senadores de la República. Es increíble. Y lo que más aterra, doctor Fernando, que usted ya que pregunta en qué anda el Congreso, es que no escuchamos una voz de la Procuraduría General de la Nación tomar cartas en el asunto. Porque de cuando aquí el congresista, cualquiera que sea, puede oponerse a una captura o puede oponerse a un requerimiento de una dirigencia judicial. De verdad que eso no se había visto, pero ahora se ve y nadie dice nada. Bueno, entonces dialoguemos para que puedan llegar los elementos indispensables para que Bogotá tenga agua potable. Esto como que no ha impresionado a la gente ni a la alcaldesa, ¿no? No impresiona a nadie. Bogotá sin agua potable, ¿se imaginan ustedes lo que sería aquello? En jaque, y en medio de una pandemia, ¿no? Habría que agregarlo y creo que sobra mencionarlo. Es que bien difícil que es la pandemia, pues más difícil aún sin agua potable, ¿no? No, pues sin agua potable sería Es una sencillamente tragedia. la Es una catástrofe, no tragedia. la Sí, tragedia. sí, 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 La sí. tragedia. En estos momentos en que suben los contagios, pensar en que nos podamos quedar sin agua en el centro del país es una verdadera catástrofe. Lo más grave, doctor Fernando, es que no vemos ningún ánimo por parte de los que bloquean, los que van a las vías de hecho, por cesar este ataque que es violatorio de los derechos humanos. Pero además, vemos al gobierno desesperado llamando al diálogo día y noche, pero
pareciera que nadie les para bolas. Eso no lo entiendo tampoco. Hoy la noticia es que el gobierno envió una carta a las centrales de trabajadores que son parte del paro, diciéndoles por favor sentémonos a dialogar. Pero bueno, y si no quieren, ¿qué vamos a hacer? A ¿Acaso el negociar, diálogo es yo la ahí le salida? insisto, ahí le insisto, Demar, es que no es dialogar, porque Es negociar, dialogar, sí, lo señor, que estamos tiene haciendo razón. nosotros, es negociar los puntos. Eso va mucho más allá del diálogo. Bueno, claro que va mucho más allá del diálogo, pero les hago una pregunta. ¿El diálogo es entre quiénes? Porque de un lado es el gobierno que elegimos entre todos con 11 millones de votos y en un momento en que nos convocaron a todos a las elecciones, eso está claro. ¿Quién es una parte del diálogo? Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el gobierno, nos guste o no nos guste, creamos o no creamos que el señor Ceballos y el señor Duque son dechados de virtudes y de ciencia. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Lo cierto es que ese es el gobierno legítimo. Así no lo crea el arzobispo de Cali, ¿no? Que el arzobispo de Cali ha destituido al presidente y le ha dicho que no es un gobierno legítimo. Bueno, de un lado tenemos eso y del otro lado, ¿quién? A ver, ¿quién? No sabemos, ¿Quién? no sabemos. No sabemos quién está, doctor Fernando, para hablar de negociación. Mire usted. Y tampoco sabemos si aquellos que dicen pues tener la vocería tienen línea de mando sobre esa... Que yo no lo creo, Sergio. Por ejemplo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, no le hemos visto que se siente a hablar o por lo menos que tenga algún poder sobre los que salen a tirar piedra y que Pero anoche tuvieron sí, incendiada el Portal de las Américas en Bogotá. no, bueno, las Américas en Bogotá, además, las carreras del Cesar. Sitiado Cali, porque esto no cambia Y tampoco. que a esta hora, no, a esta hora la situación de movilidad en el Valle del Cauca es bastante compleja. Tenemos un nuevo reporte de movilidad, bloqueos en Cali y en los alrededores. Bueno, Yo quiero hacer una pregunta de Mara a ver si tiene respuesta. Los que están incitando al diálogo son las centrales obreras, ¿cierto? A las Sí, que señor. están afiliadas unos sindicatos, ¿cierto? ¿Cuántos Sí, señor. trabajadores en total en Colombia están afiliados a los sindicatos que representan las centrales obreras? ¿Hay una cifra? Bueno, no. No, no, no buena lo tengo. pregunta. Yo le diría que bueno, al Bueno, vuelo le aquí, diría que eso es muy poco. aquí están mis títulos. Mis títulos son tantos sindicatos. Cada sindicato tiene tantos afiliados. Yo represento tantos millones de personas. O tantos cientos de miles, o tantas decenas de miles, o tantos miles. Que digan cuáles son. Pero esas credenciales son claras. Porque el señor Duque representa la voluntad del pueblo colombiano, expresado en 11 millones de votos. Eso es cuantificable. Y esa es la mayoría. Igual que los congresistas, que también es cuantificable la representatividad de los congresistas. Por eso. Pero ahí lo que Y- vemos es una cantidad de supuestos jefes del debate en el medio del paro, de todos los sectores. Por ejemplo, vemos a una niña como esta muchacha Jennifer Pedraza, que representa a algunos estudiantes de la Universidad Nacional, pero sabemos que representa exactamente algunos intereses de un partido político también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos que ir, o por qué el gobierno nacional, porque no somos nosotros, no lo haríamos, creo, por qué el gobierno nacional tiene que hablar de la necesidad de diálogos en medio del vandalismo y el terrorismo en las calles? ¿Por qué? Me aterra los términos de la carta que le envía el gobierno nacional al señor Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, firmada por Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo, y por Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz. Les quiero leer la carta, que es muy corta, para que ustedes escuchen los términos en los que se refieren a las cosas. Como lo afirmó el alto comisionado para la paz el día lunes 10 de mayo en horas de la noche, en una comunicación de carácter oficial, queremos reiterar la clara y expresa voluntad del gobierno nacional de iniciar de manera inmediata una mesa de negociación. Oigan pues, Ojo a la palabra, una mesa ojo a la palabra, de negociación. negociación. Ahí es donde insisto yo.
Es que van a con el negociar. acompañamiento de las Naciones Unidas y Conferencia Episcopal de Colombia, será con aquel hombre en Cali que habla también del gobierno, como lo afirmó desde Cali el señor presidente de la República el día martes 11 de mayo. Nuestro gobierno garantiza el derecho a la protesta pacífica, deberá cero tolerancia con cualquier conducta que exceda la Constitución o la ley, sobre todo, cometida por un miembro de la fuerza pública o por ciudadanos contra los otros ciudadanos o contra la fuerza pública. El derecho a la vida de todos los ciudadanos es sagrado y es un deber constitucional y un imperativo moral. Por ello, seguiremos reconociendo y valorando las manifestaciones pacíficas y condenando los bloqueos que violan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero la palabra clave, y por lo que quería leerles esta carta del gobierno al señor Francisco Maltés Tello, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, es eso. Queremos iniciar de manera inmediata una mesa de negociación. ¿Negociación entre quién? Yo le insisto, un negocio se hace entre dos personas, o entre dos instituciones, o entre dos sociedades. Se hace entre personas identificadas y de identificables. De un lado, le repito, está el gobierno de Colombia, que tiene unas facultades, que tiene unas potestades, que tiene un andamiaje jurídico que lo respalda, que está en la Constitución y en la ley. Y al otro lado, ¿quién está? Porque ahora la revolución aparece molecular disipada, que vaya usted a saber cómo ahora se le come quiero eso. contar, ¿sabe quiénes están bloqueando el portal de las Américas en este momento? Los conductores del SITP. Claro. Bueno. Claro. Es lo que dicen en este momento. No, Entonces, claro, y es que al fin, si negociamos ¿con quién todo, es el doctor diálogo? Fernando, no, pues con cualquiera. Con todo el que quiera Con bloquear, con ellos todo y el que con quiera todo, hacer con todo el daño. que quiera. Claro. Les tengo el dato. Bloqueos dato. en Cali, bloqueos en Cali, en el Paseo del Comercio, bloqueado carrera primera de la 62 a la 70, bloqueado con barricadas, ojo pues, en los dos sentidos de la vía, y se pregunta uno, ¿y dónde están las autoridades despejando esas barricadas? No se ven por ningún lado. La glorieta Américas Jumbo está bloqueada, así como la Y de Llano Grande en Palmira está bloqueada por sujetos que además tienen las agallas de extorsionar a quienes pasan por allí y cobrarles un peaje. ¿Dónde están las autoridades? Vuelvo y les pregunto. Y hablamos no solamente desde el gobierno nacional, ¿dónde están las autoridades departamentales, por ejemplo? Y municipales, por supuesto. Pues recuerde usted que ellos obedecen unas órdenes, cualquiera que sea, haga o no haga. Entonces, no sé. Les tengo un dato que usted lo pedía, doctor Fernando, un gran amigo de esta casa, nos acaba de pasar el dato, y es que hay cerca de 700.000 trabajadores agremiados en los sindicatos oficiales en Colombia. 700.000. Bueno, en Colombia tenemos 48 millones de personas. Entonces esos 700.000 representan, ¿son los 700.000 los que están de acuerdo? ¿O es simplemente la cúpula, el señor Maltés y el señor fulano que dicen es que vamos a hacer esto o aquello? ¿Cuándo ha visto usted que los sindicatos se reúnan para tomar una decisión? No, con sus es bases que vamos no. a decretar La un única paro. vez A que ver, se reúnen es cuando salen a marchar, doctor Londoño, pero reuniones programáticas y demás, no, eso no. y No discusiones le pida tanto. representan de verdad los sindicatos, los sindicatos, la estructura sindical representa a los trabajadores de las empresas. Porque Pues hay le digo muchas una cosa, empresas, conozco infinidad de empresas que tienen sindicatos y sindicatos muy activos, que son sindicatos de orden, sindicatos de trabajo, sindicatos que quieren proteger sus empresas. Entonces, ¿cuál es la legitimidad de un extremo de la negociación? Vuelvo a preguntar. No. Yo lo que veo, por lo menos, y anoche le hice seguimiento a tarde de la noche, a lo que estaba ocurriendo en las Américas, en Bogotá. Y la primera pregunta va enfocada a eso. Si son los sindicatos que están conformados en su gran mayoría, pues por gente que está en su vida, muchos en vida productiva, gente adulta, gente que tiene claro la visión de lo que quieren en su entorno. Lo que yo vi fue una cantidad de muchos de ellos con pinta de menor de edad tirando y agrediéndole a la policía.
Entonces yo ahí no veo que haya ningún sindicalista tirando piedra. No lo veo, además, porque es que el que se agremia o se agrupa en un sindicato tiene claras unas banderas que defender. Y lo que menos quiere es acabar con la propia empresa en la que trabaja para quedarse sin empleo. Bueno, eso creo yo. Muy bien. Y aquí, esto es inaudito. Ustedes se acuerdan de Laura Gil, ¿no es cierto? Le Ay, está Su vecina, deseando. doctor sí, Londoño. sí, 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 sí. señor. ¿Ah? Sí. Su vecina, ¿no? Me Le parece. está deseando a Iván Duque suerte en los tribunales. Era lo que nos faltaba, pues. Ay, Dios, pero ¿qué puede esperar usted? Ah, pero era lo que nos faltaba. Y entonces, pues, esa es noticia. Les deseo a Iván Duque un futuro ante los tribunales. Qué maravilla. Entonces, Y eso a propósito de una denuncia que presenta o anuncia el senador de extrema izquierda Iván Cepeda en contra del presidente Iván Duque, denuncia internacional ante, bueno, al gobierno, ¿no? Ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las manifestaciones. bueno, yo insisto en el tema que parece que pasa desapercibido, que es el de la carencia de insumos en el acueducto para poder suministrar agua potable en la sabana de Bogotá, ¿no? Entonces, queridos amigos, ¿qué puede pasar? Y resulta que ¿dónde están esos insumos? ¿Y dónde están los camiones que lo traen? ¿Y dónde está la autoridad que garantiza que esos camiones puedan llegar a la ciudad de Bogotá o a sus alrededores para que podamos tener agua potable? ¿Cómo le parece? Bueno, queridos amigos, y nos vamos para otro lugar de la Tierra donde la situación es de una dificultad extrema. Lo que está pasando en la Franja de Gaza y la manera como Israel se está defendiendo de las agresiones brutales que se están produciendo en los últimos días. El señor embajador de Israel en Colombia, Cristian Cantor, estará con nosotros en un minuto.